Bienvenidos sean todos a esta casa de oración, Shabbat Shalom. Espero que hayan tenido una semana de mucho aprendizaje, de mucha enseñanza, en donde quiera que nos observan, que nos siguen, en su trabajo, en su casa, en la escuela. Bendito sea el Señor porque nos ha dado la oportunidad de llegar a este inicio de Shabbat, que nos da la oportunidad de que respiramos, de que aún estamos en este cuerpo y tenemos la oportunidad de conocerle. Un día como hoy, un día muy especial, un día de santa convocación, un día de fiesta, de esperanza, un día que nos anuncia la redención, un día de reposo donde recordamos a el autor y consumador de la fe, Yeshua, Jesús, el Hijo de Dios, el que vino en carne y en sangre, en una vasija, Dios hecho hombre, a morar, a hacerse oír, a proclamar el anuncio que fue dado desde el principio, que en otro tiempo usó el Señor profetas, siervos fieles, que le siguieron para rendir tributo y exaltar su nombre, pero que estaba anunciado que vendría el Hijo de Dios a dar cumplimiento de lo que los profetas anunciaron, de lo que la Torá, la instrucción del Señor, proclamó. Y aquí el Verbo se hizo carne y tabernaculizó en medio de su pueblo. Tuvo que descender, derramar su sangre para expiar nuestras faltas, nuestros pecados, el habernos apartado de la instrucción del Señor. Y por ese motivo, por esa razón, el Mesías fue llevado al madero para ser sacrificado y lo hizo por obediencia al Padre. Nadie le obligó, él solo decidió tomar su vida para expiar nuestras culpas. Y una vez el sacrificio fue consumado, la sangre derramada, el sacrificio perfecto, vendría después del reposo la resurrección de Yeshua. Y con ello, la edificación del templo de Dios, hecho no por manos de hombre, sino por Dios mismo. Y hoy aquí nosotros nos encontramos, gracias a ese sacrificio, siendo edificados como piedras vivas para exaltar su nombre, porque no fue dado otro nombre debajo de los cielos, sino en el nombre de Yeshua, en el cual se dobla toda rodilla, al que se le dio toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Ese nombre que es bendito, ese nombre que nos habla de libertad, que nos habla de reposo, de descanso. Dice el Señor, si queremos refrigerio para nuestra alma, volveos a mí de todo su corazón. Ya no andemos errantes como hijos rebeldes, sino que el Señor nos está llamando a libertad, porque ha visto que su pueblo sigue oprimido, porque no ha creído en el nombre que le fue dado, y porque se le ha hecho fácil refugiarse en otros nombres. Y es aquí donde vamos a iniciar con este estudio que el Padre trae para nosotros en Génesis capítulo 4, verso 10. Ese verso que nos va a llevar a conocer lo que el Padre llama una verdadera libertad, lo que el Padre llama la redención, lo que el Padre llama caminar
con el invisible. Ser edificados, instruidos, corregidos o disciplinados también por el Espíritu Santo. ¿A quién dejó? Para que seamos llenos, provistos, capacitados para toda buena obra. Y para conocer el verdadero significado de lo que es santidad. Y no estoy hablando de religiosidad, porque la palabra de Dios no se centra en eso. El centro, la instrucción o el propósito de la palabra del Señor desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, es Yeshua su Hijo, la palabra viva, la palabra que se hizo carne, la instrucción, la Torá viviente. Es por eso que Saulo dijo, todo lo puedo hacer, pero no todo conviene porque no todo edifica. Si no me está edificando lo que escucho, lo que hago, a quien sigo, entonces no me estoy cobijando o no me estoy refugiando en la palabra de Dios. Me ha sido dada una cobertura, Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo su sombra. Y te pregunto, hermano, hermana, ¿quién es tu cobertura? ¿Dónde te refugias? ¿Qué autoridad reposa sobre ti, sobre tu cabeza? Porque nos dio una sola cobertura. Dios mismo es nuestra autoridad, nuestra cabeza, nuestro respaldo, nuestro resguardo, nuestro refugio. Su nombre está sobre nosotros. La responsabilidad de llamarnos hijos de Dios es porque llevamos su nombre sobre nuestros hombros. Y la encomienda, la misión, es llevarlo, sustentarlo con honra. Porque en el camino quizá nos podemos encontrar con otros que digan ser hijos de Dios, que ostenten llevar su nombre. Pero en el camino, el Señor manifiesta quién realmente es su Hijo. Dijo Yeshua que por sus frutos conoceréis el árbol. ¿Cuáles son nuestros frutos? ¿Cuáles son nuestras obras? ¿Obras de piedad o obras de impiedad? ¿Dónde es que estamos parados? No nos acontezca lo que le sucedió a Adán. El Señor le dijo, ¿dónde estás, Adán? Lo mismo le dijo a Caín cuando le preguntó por su hermano Abel. Y la respuesta de Caín, como lo hemos estado revisando, estudiando en los últimos días, la respuesta de Caín fue, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Esas son las respuestas de quien no es hijo de Dios, sino hijo del maligno. Génesis, capítulo 4, verso 10. Pero él dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Antes les pido por favor que me acompañen al primer libro de Samuel,
capítulo 16, verso 14 al 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso del 14 al 16. Espero ver plumas en la mano de cada uno de ustedes, un cuaderno donde estén tomando anotación de las escrituras que estaremos analizando con la ayuda del Señor, para que no confíen nunca en la persona que expone, sino que a través del Espíritu Santo los lleve a discernir, al ir a las escrituras que se analizan dentro de una exposición de la palabra del Señor. Hagamos como los de Berea, que escudriñaban todos los días las escrituras para ver si lo que la persona exponía realmente era palabra de Dios. Y aún más, para ver si estaba dicha, expuesta en el contexto que fue dado. Acostumbrémonos a estudiar para que no nos engañen. Fue una de las señales y fue la primer señal que dio el Mesías cuando le preguntaron qué señales habría o qué características indicaría el tiempo que anunciaría su retorno. Y lo primero que él dijo fue: mirad que nadie os engañe. Entonces, si no queremos ser engañados, no me crean a mí. Estudien, hagan sus anotaciones, para que el Espíritu Santo los conduzca a toda verdad y toda justicia. Y que sea Él el que les dé la convicción y los saque del error o les confirme lo que están escuchando. Dice la palabra del Señor, verso 14, primer libro de Samuel, capítulo 16. Y el espíritu de Yahweh se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte de Yahweh lo aterrorizaba. Y los siervos de Saúl le dijeron: he aquí, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Ordene nuestro Señor a tus siervos que están ante ti, que busquen un varón que sepa tañer, esto es tocar o ser diestro, para tocar el arpa, habilidoso. Y acontecerá que cuando te acometa el mal espíritu de parte de Dios, tañerá con su mano y te pondrás bien. Ahí, en estos dos versos y dentro del contexto del capítulo 16 del primer libro de Samuel, estamos viendo cómo el Señor desechó a Saúl, al rey Saúl, cuando le desobedeció. Él no solamente fue desechado, sino que inmediatamente cayó en una situación de tormento, de aflicción, de quebranto. Y el Señor envía un espíritu malo para que le atormentase. ¿Les suena raro? ¿Es la primera vez que lo escuchan? ¿O pensaban que los espíritus malos se gobernaban solos, teniendo autoridad propia, para llegar y hacer en las personas lo que quisieran? Nada se mueve sin la voluntad del Padre. No es la única ni la primera escritura que menciona un caso como este. Acompáñenme a orar primeramente. Por favor. Bendito seas, Dios, Rey de reyes y Señor de señores, Yahweh Sebaot. Bendito seas, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob.
Bendito seas el Señor Dios de Israel, del Israel, Señor, que tú estás transformando, de la verdadera iglesia, del verdadero cuerpo del Mesías, Padre, que se edifica y que se refugia únicamente en tu nombre, Señor. Del Israel que está aprendiendo a conocer a su Señor, a su Salvador. Del Israel que aprende a los pies de su Maestro. De aquel Israel que se refugia, que se cobija al abrigo del Altísimo. Bendito seas, Señor, porque estás trayendo de vuelta a tu casa, Señor, a todos los desterrados, a todos aquellos, Señor, que en un tiempo, como lo estuvimos nosotros, estuvimos sin fe, sin esperanza, sin Dios, sin promesas, sin pacto, sin instrucción, sin Mesías. Pero gracias a tu misericordia, Señor, que se extiende a cada habitante de la tierra, Señor, porque tú no haces acepción de personas, porque en tu nombre, Señor, en tu nombre y de tu nombre será llena toda la tierra, Señor, porque tu gloria será manifiesta. Bendito seas, porque nos das la oportunidad de ser tomados en tus manos como el barro para ser transformados por el alfarero. Bendito seas, Señor, porque nos enseñas, porque nos disciplinas, porque nos corriges, porque nos resguardas, pero sobre todo, Señor, porque nos enseñas cuál es tu amor. Porque de tal manera nos has amado que enviaste a tu único Hijo para reconciliarte con toda la humanidad. Bendito seas, Señor, por esa sangre que se derramó para expiar el pecado de la humanidad. Bendito seas, Señor, por la oportunidad que nos das de no solamente tener aliento de vida, sino de ser un alma viviente, un alma que respira y que alaba tu nombre, porque ha resurgido de los muertos, porque nos has levantado como huesos secos y has puesto carne en nosotros y has grabado tu Torá, tu instrucción en nuestra mente. Y a través de ella, Señor, usando tu poder, tu Espíritu Santo, nos enseñas, nos corriges y nos llevas a toda verdad y toda justicia. Bendito seas, Señor, por lo que haces en cada uno de nosotros, en cada uno de tus hijos, Señor, y por los que estás llamando, Señor, a volver. Bendito seas en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua, tu Hijo amado, de Jesús, el Hijo de Dios. Amén, Señor. Esta palabra, hermanos, el por qué Caín cometió este crimen, el por qué Caín presentó este patrón de conducta que lo llevó a cometer semejante aberración. Realmente lo que movió a Caín fue lo mismo que se presentó en el huerto cuando el Señor dio la instrucción de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y se desobedeció. La primer mentira que se comió los primeros hombres en ese lugar, Adán y Eva,
fue el que Satanás le hizo creer que sería un alma eterna y que solamente si comería del árbol sería semejante a Dios. No moriría, pero sí sería semejante a Dios. Eso fue lo que le dijo la serpiente. Pero bendito el Señor, que lo sacó después de haber cometido el pecado, la infracción, la desobediencia a la orden dada por Dios. Y en los últimos versos del capítulo 3 del Génesis, encontramos que el Señor dice, echémoslos antes de que coman del árbol de la vida, porque si no, vivirán eternamente. Así como esa mentira se suscitó en ese momento, hay muchas más mentiras que la humanidad se ha comido por no querer ir a escudriñar la palabra de Dios. Sí, el Espíritu Santo está en los hijos de obediencia, pero en este tiempo gobierna todavía el príncipe de la potestad del aire, porque aún tiene ese tiempo. Entonces nosotros nos deberíamos preguntar, ¿realmente estoy yo siguiendo y obedeciendo la instrucción de mi Padre para ser considerado su hijo? Y que me diga, ¿eres tú mi hijo amado, en el cual yo me complazco? O que también pueda externar que soy su especial tesoro, porque escucho su voz y le obedezco. O estoy cuestionando todo el tiempo su autoridad. Y su autoridad es la palabra. Caín cuestionaba su autoridad. Presentó una ofrenda conforme a su pensamiento, de la cual no se agradó Dios. Se encendió en ira, se llenó de envidia, de codicia, y mató a su hermano. El primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 14 al 16, nos habla de que Yahweh envía un espíritu malo. Un espíritu malo sobre Saúl para que le atormentase. Pero lo envía después de que desobedece. Ahora les quiero compartir la palabra malo en hebreo. Es la palabra ra. Es el Strong 7451 y nos habla de maldad, nos habla de aflicción, nos habla de tristeza, ojo con estas palabras, aflicción, tristeza, ansiedad, calamidad, castigo, también esta, dolor, enfermedad,
vicio. Esto habla de una dependencia, a algo o alguien. Entonces, el espíritu malo, enviado por Yahweh, nos habla de que se manifiesta en la persona alguna de estas palabras, significados, en la vida, en la conducta de la persona, para reconocer cuando hay un espíritu malo. Habla de maldad, de aflicción, de tristeza, de ansiedad, calamidad, castigo, dolor, enfermedad, vicio, entre otras palabras. También vemos en el capítulo, a ver si no me mal recuerdo, primer libro de Reyes, capítulo 22. Acompáñenme, por favor. Sí, capítulo 22, en el primer libro de Reyes, nos habla del rey Acab, el rey Acab y sus profetas, y un profeta siervo fiel de Dios, llamado Micaías. Entonces, en esta escritura de primer libro de Reyes, capítulo 22, todo el capítulo nos narra el Padre un suceso muy parecido al de Samuel 16. Se presentan todos los profetas de Baal que servían a Acab, porque Acab estaba consultando para poder ir a la guerra e ir a Ramot de Galat. Entonces él llama a todos sus profetas para pedirles consejo. Y fue entrando profeta por profeta. Todos le dijeron el mismo mensaje. Oh rey, tú vas a ir a la guerra y vas a ganar. Pero había un pariente de Acab que le dijo que él era temeroso del Dios Altísimo, de Yahweh, y le dijo: oye, ¿no tendrás aquí entre tus siervos un profeta que sirva al Dios Altísimo para escuchar qué tiene de parte de Dios? Y le dijo: ¿qué no escuchaste ya todos los profetas? El augurio fue victoria. Dijo: sí, pero yo necesito saber si hay una persona que sirva al Dios Altísimo porque quiero escucharle. Y dijo: bueno, sí hay uno aquí, Micaías, pero no me cae bien porque nunca profetiza nada bueno para mí. Siempre habla todo en contra de mí. Y por eso no me agrada, no lo llamo. Dijo: pues mándalo llamar, yo quiero escucharlo. ¿Pero para qué si no te estoy diciendo que siempre habla augurios malos? ¿Cuál es el propósito? Quiero escucharlo. Y lo mandan llamar. Pero antes de que Micaías el profeta, siervo de Dios, entrara delante del rey Acab a dar el mensaje, el Señor le habla al profeta y le muestra lo que en realidad iba a suceder. Llega el profeta y antes de entrar con el rey, los demás profetas que ya habían entrado, siervos de Baal y que estaban al servicio de Acab, lo amedrentaron, lo amenazaron y le dijeron: si tú no profetizas lo mismo que nosotros, te va a ir mal. Él, obviamente, como todo buen hombre, que somos muy vulnerables, inmediatamente entró el miedo
Pero un verdadero siervo de Dios no se acobarda, porque no le fue dado un espíritu de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y que veíamos en estudios pasados que cuando habla de dominio propio, habla de una mente sana, una mente que se rige por la autoridad de Dios. Y que era natural que apareciera el miedo para impedir que ese siervo cumpliera con el mandato de Dios. Entró delante del rey, Acab le preguntó, y él, atemorizado, respondió: victoria. Pero el pariente de Acab no se conformó y le dijo: en el nombre del Dios Altísimo, Micaías, va a ir a la guerra Acab y declaras victoria. En ese momento Micaías se sometió a la autoridad del Padre porque fue metido bajo juramento en el nombre del Dios Altísimo. El mandamiento dice: no tomarás el nombre del Señor en vano. Y él, como temeroso del Señor, habló con verdad. Y narra el pasaje: he aquí el Señor me mostró los cielos abiertos y el trono del Señor, y él sentado, y muchos ángeles le rodeaban. E hizo el Señor una pregunta: ¿quién inducirá a Acab a mentira para que vaya a Ramot de Galaad y allá muera? Y se presenta, dice la Escritura, que se presenta un espíritu de mentira. Y le dice al Señor, al Dios Altísimo: yo iré. Y así haré. Induciré a mentira a todos los profetas de Baal que sirven a Acab, para que vaya y muera en Ramot de Galaad, como tú lo has ordenado. Cuando Micaías dijo eso, Acab se encendió y le dijo a su pariente: ¿no te estoy diciendo que este hombre siempre me profetiza mal? Y por esa molestia que le entró al escuchar el mensaje de Micaías, se encendió en furia y ordenó que Micaías fuera encarcelado y se le diera en el transcurso, en el tiempo que él iba a la guerra y regresaba con victoria, lo sostuvieran con pan y con agua, pan de tormento y agua de aflicción, y después iba a morir. Y le dijo eso Acab a Micaías. Y Micaías le responde: oh rey, si tú regresas, yo he hablado mentira, pero yo he hablado verdad y por lo tanto tú no regresarás. Esa es la diferencia, hermanos. Cuando un verdadero siervo del Dios Altísimo tiene la valentía de sostener la verdad que le ha sido revelada, aun cuando su vida penda de un hilo, porque sabe que si cumple con la misión es para glorificar el nombre de Dios. Si muere en el intento, glorifica el nombre del Señor. Si libra su vida, glorifica el nombre del Señor si obedeció. ¿Cuántos de nosotros estamos en la posición, en la condición de un siervo como Micaías, de sostener una verdad, aunque nuestra vida o nuestra cabeza ruede? ¿Cuántos de nosotros hoy podemos ser portadores del nombre de Dios de la misma manera que lo hicieron todos y cada uno de sus siervos, que fueron fieles cuando el Señor les hablaba y les mostraba la verdad? ¿O vamos a tender a reaccionar con la conducta de Caín, que es lo más fácil? Me conduzco con labia,
me conduzco con astucia, guardando mis verdaderas intenciones. Para poder cumplir con mi propósito y no el de Dios. Pero si nosotros tenemos esa conducta como la de Caín, se nos olvida, hermanos, que Dios es omnisciente y que Él todo lo sabe y que es omnipresente y en donde quiera está. Y esa conducta solamente refleja que no hay temor de Dios en mí, por cuanto decido hacer mi voluntad y aplastar, humillar, pisotear en el trayecto para alcanzar mi meta. Pero también puedo ser sutil y engañar durante el trayecto para conseguir la meta, presentándome como Caín. Pero Dios es grande, es maravilloso y a Él no se le puede engañar, porque en el tiempo justo Él saca todo a la luz y lo que hace es crear el ambiente propicio para personas que sean como Caín, que se confíen, que caminen como en piso, pero en el momento que menos se lo esperan, les sacude la alfombra para destapar el pecado oculto como Acán. Hermanos, no estamos en el tiempo de seguir caminando con un estandarte erróneo. Somos llamados a caminar en justicia. Indaguemos en la palabra de Dios a qué le llama Él justicia. Vayamos a su palabra para entender a qué le llama Él santidad y esforzarme en caminar por la santidad. Hoy en día no hay mucha diferencia de los tiempos del Mesías o de los tiempos antiguos con los profetas, cuando había presos con ataduras, atormentados, ¿por quién? Por espíritus malos que el Señor envía. Pero ¿cuándo es cuando los envía? Cuando nos dio la oportunidad de exponernos a la verdad, de conocer la verdad. Y después decidimos desechar esa verdad o tomarla a medias y mezclar lo santo con lo profano, mi pensamiento con el de Él, y caminar tomando su nombre para cometer toda clase de atrocidad. Y pensar que porque no me pasa nada, por las cosas que hago, por las cosas que digo, sigo actuando en maldad y me encuentro en aflicción constante, en tristeza, en ansiedad, con dolor y enfermo. Deuteronomio 28 nos detalla una lista de bendiciones, pero también nos detalla una lista de maldiciones. Esto es la consecuencia de no obedecer la instrucción del Padre. Y ahí encontramos palabras como dolor,
aflicción, castigo, calamidad, maldad, ansiedad y enfermedad. ¿Cuántos de nosotros hoy estamos atravesando por tristeza, por ansiedad, enfermedad, dolor, castigo que habla de juicio, que habla de una sentencia, que habla de una disciplina por alguna conducta que no le agradaba al Padre y Él aplica su palabra para corregirnos? Calamidad. O sumidos en vicios. Y no solamente estoy hablando aquí de lo que menciona la palabra como lo literal, porque habla de lo espiritual, también de lo espiritual. Vicios que representan cada una de esas palabras, que son condiciones en las que se puede encontrar el ser humano, unos en unas, otras quizá en todas, y la lista es enorme. Son prisiones, dice el Señor. ¿Cuántos no se encuentran en prisiones de alcoholismo, de drogadicción? Hombres que no se sacian de una sola mujer y van siempre buscando otra y otra. Igual mujeres que siempre están con un hombre, se desechan a ese hombre y toman otro. Y esa es su conducta habitual. Personas que viven por años en dolor, en tristeza, en enfermedades, en ansiedad, cuando esto solamente manifiesta que el Señor ha decretado un juicio para cada uno de nosotros por la conducta que hemos presentado cuando Él nos ha estado observando por un periodo de tiempo, y por amor, precisamente por amor, para que no sigamos en esa carrera que nos destruye, nos tiene que frenar de alguna manera para someternos en ese momento y empezar a tratar con nosotros. ¿Para qué? Para limpiarnos. Acompáñenme por favor a Isaías, capítulo 58. 58, a partir del verso, a partir del 1. Dice el Señor: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como una trompeta. Esto es para anunciar un mensaje de parte de Él. Denuncia a mi pueblo su rebelión, a la casa de Jacob sus pecados, que me buscan de día en día y muestran deseos de conocer mis caminos, como un pueblo que practicara la justicia. Esto está hablando de apariencia, ¿sí? Yeshua dijo: sepulcros blanqueados, que por dentro están llenos de inmundicia, pero por fuera damos o tenemos una apariencia de piedad. Dice: y que no abandonará la ley de su Dios. Me piden las ordenanzas de justicia, se complacen en la cercanía de Dios, y decís: ¿para qué ayunar si no haces caso? Afligir nuestra alma si no te enteras. Pero he aquí, el día de ayuno buscáis vuestro interés y apremiáis todos vuestros trabajos. He aquí, para contiendas y debates ayunáis, para herir con puño inicuamente. No ayunéis como ahora. Si queréis que vuestra voz sea oída en lo alto, dice el Señor, verso 5, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que mueva la cabeza como un junco y se acueste sobre saco y ceniza. ¿Llamaréis a eso ayuno, día agradable a Yahweh? Ayer estudiábamos en la parashá que nos hablaba del junco y su relación con la zarza, la condición de la humanidad en la que cayó por consecuencia del pecado. Desolación, tristeza, castigo, calamidad, dolor, enfermedad, aflicción, muerte.
Entonces, también observamos que la palabra nos hablaba de junco, que tiene como, o se asemeja como una cresta en la cabeza, ¿sí? Lo cual habla de soberbia, de ego, de vanidad, y que el Señor dice, ofréceme esa corona. No quiero que portes esa corona porque te va a destruir. Tírala al suelo. Dice el Señor, es tal el ayuno que yo escogí. Dice el verso 6, dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras, esto es ligaduras. Dice, desatar las ligaduras de maldad de los que están oprimidos, soltar las cargas de opresión, aquí me faltó cargas. Dice, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Dice, no es que partas tu pan con el hambriento. Ahorita estamos partiendo el pan, hermanos. Aquí está el pan. Se abre la palabra y aquí estamos compartiendo el pan. Estamos partiendo el pan. Esto mismo hizo Yeshua. Y vamos a ir para allá en unos minutos más. Dice, no es que partas tu pan con el hambriento, no solamente en lo literal, y a los pobres errantes albergues en casa. Ahorita vamos a entender por qué menciona esto y por qué Yeshua, cuando iba camino a un lugar ya resucitado, se les apareció y no le reconocieron. ¿Acaso nos podría estar pasando lo mismo a nosotros? Dice que cuando veas al desnudo, lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación, esta es la palabra Yeshua en hebreo, y tu salvación se dejará venir o ver pronto. Tu justicia irá delante de ti y la gloria de Yahweh será tu retaguardia. Dice que el ángel de Yahweh va delante del pueblo para guiarlo y conducirlo. ¿Hasta dónde? Hasta la tierra prometida. Pero también es la retaguardia, porque el Señor cuida la delantera y la retaguardia de su pueblo. Siempre está presente y nunca desmaya y no se duerme para guardar a Israel, dice la palabra. Y veíamos que Israel es aquel que ha vencido con el Señor, que ha luchado o contendido. ¿Por qué? Por esta naturaleza que le ha querido dominar desde el principio y que necesita la ayuda divina para vencer esa naturaleza y poder ser llamado Israel, para poder caminar con el invisible. Dice, entonces invocarás y Yahweh responderá. Suplicarás y él dirá, heme aquí. Si quitas en medio de ti la opresión, hermano, hermana, ¿estamos hoy oprimiendo a alguien en nuestro entorno? Yo estoy oprimido y a la vez oprimo a alguien en mi entorno. Bueno, el Señor me dice, he aquí, si quitas en medio de ti la opresión, el dedo amenazador, como en el caso de la escritura de Reyes 22, cuando amenazaron al profeta Micaías para que dijera lo que ellos querían que el rey escuchara. Y las palabras arrogantes, la conducta de Caín. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano para que me preguntes por él? Si de tu alma sacas para el hambriento y sacias el alma afligida, ¿cómo es eso que saciemos el alma afligida? Dice el Señor que cuando escuchamos su palabra, y se lo anunció al profeta Jeremías, por ejemplo, entre otros, cuando le daba el mensaje que le tenía que comunicar al pueblo, dice, si escuchan mi voz y obedecen, entonces, solamente entonces, encontrarás reposo para tu alma, tendrás refrigerio. ¿Estás cansado? ¿Estás atribulado? ¿Te sientes afligido? ¿Tienes cargas? ¿Estás atado?
Escuchemos la voz del Señor y obedezcamos lo que Él nos habla, para que entonces nuestra alma encuentre reposo y vengan tiempos de refrigerio. Dice el Señor, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Yahweh te pastoreará siempre. La pastora Noemí siempre nos convoca y nos mantiene presente porque el Señor así lo tiene con ella. El Salmo 22, 23 y 24 que van hilados. No podemos decir que el Señor es nuestro pastor si antes no vivimos el Salmo 22. El tiempo de aflicción que vivió el Mesías, Salmo 22 lo describe perfecto, una muestra, es el mismo que nosotros tenemos que pasar, el camino que tenemos que transitar para que en ese tiempo de aflicción, de muerte, de sacrificio, nos encontremos al Salmo 23 que nos diga el Señor ahí, entonces ya me puedes llamar tu pastor. Ahora sí, yo te voy a pastorear. Porque así como mi hijo amado, que fue obediente hasta su muerte y muerte de cruz, cumplió hasta la letra más pequeña, dice la palabra, la Yod. Así nosotros también somos llamados a actuar, a seguir las pisadas del Mesías. O como también dice la Escritura, para seguir aquel que cabalga entre las nubes. Yahweh Sebaot de su nombre. Por todas partes de la palabra, el Señor nos deja manifiesto su nombre. Su nombre. Y lo único que nos describe su nombre, sus atributos, su carácter, es su Torah, su instrucción. Los profetas hablaban de este nombre. Yeshua habló de este nombre. Vivió por ese nombre. Enseñó por ese nombre. Murió por ese nombre. Resucitó por ese nombre. Entonces, nosotros, ¿acaso necesitamos otro nombre para poder tener lo que Yeshua nos vino a dar? Entonces Yahweh te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Serás un huerto bien regado, un manantial cuyas aguas nunca faltan. Al profeta Jeremías se le habló de que el pueblo se había acostumbrado de escuchar mensajes halagueños que le rascaran el oído para no sentirse mal. Porque cuando escuchaban un mensaje de parte de Dios, como profetas como Jeremías, pues era un mensaje no halagueño que les confrontaba, por lo tanto lo desechaban y decidieron tomar el camino de nutrirse o de beber agua almacenada, estancada, a la cual el Señor llamó cisternas rotas. El profeta Jeremías habló de estas cisternas rotas, habló de estos falsos ministros que usan la palabra de Dios para sacar provecho del pueblo, vivir a costillas del pueblo y darles a beber agua contaminada que solamente lleva muerte. Hermanos, espero se hayan llevado estas escrituras, no solo en su libreta, los que lo apuntaron, sino en su corazón. Porque ahí ya no van a poder ser borradas. En la libreta se arranca la hoja, pero en tu mente el Señor dijo, te he sellado como pueblo mío, como nación santa, como real sacerdocio, como pueblo escogido.
Y la bendición del Señor está sobre todos los hijos de obediencia que están aprendiendo a caminar en justicia y santidad. El Señor les bendiga y resplandezca su rostro en cada uno de ustedes. Shabbat Shalom.